Buenos días, profesor Mario Bermúdez. Mi nombre es Cristian Daniel del Águila Tucker, de quinto bachillerato, sección D, clave número 6. Y en este caso, este es el video del neoclasismo hispanoamericano que corresponde a la tarea número 6 de retroalimentación de esta segunda unidad. Entonces vamos a ello. La primero que nos pregunta la tarea es ¿qué subgéneros literarios desarrolló el neoclasismo? Este movimiento tuvo un gran avance en el ámbito de la literatura y en este caso surgieron cuatro géneros bastante importantes. En este caso fue la lírica, el ensayo, el teatro y la novela. Todos tenían un fin en común, el cual era salir del estilo barroco y la literatura como ya se conocía. Esto quiere decir que ellos tenían la ilusión o querían cambiar la forma en la que la literatura se hacía, se realizaba. Por ejemplo, en el teatro, la literatura en el teatro se llevó a cabo a través de obras físicas que las personas podían ver, y la novela fue un gran cambio en la literatura, puesto que contaba historias de una manera más didáctica y más interesante. Lo siguiente que vamos a ver es quiénes son los principales humanistas del neoclasismo. De este movimiento surgieron varios representantes. Yo escogí estos tres, el cual el primero es Dante Alighieri, al cual él fue el autor de la Divina Comedia. Él nació en 1265 y murió en 1321. Otro de los autores o participantes de este movimiento fue Francisco Petrarca. Él nació en 1304 y murió en 1374. El siguiente es Giovanni Boccaccio. Él nació en 1313 y murió en 1375. Estos tres fueron los más importantes y a los cuales se les pueden acreditar bastantes obras que revolucionaron la literatura neoclasista. Lo siguiente es a qué se le llamó poesía guachesca. La poesía guachesca es un tipo de literatura de carácter popular que nació en el Río de la Plata a comienzos del siglo XIX. Refleja las costumbres de los hombres del campo, sus tradiciones, su vocabulario, el culto a las armas, la habilidad del jinete, el sentimiento de la libertad, en fin, la vida de un guacho. Esto lo que podemos decir es prácticamente serían como novelas. Un buen ejemplo de eso es la novela de Bodas de Sangre, que narra la historia de dos familias y dos jóvenes con sus problemas al casarse y toda su historia y su tragedia. Lo siguiente es cuáles son los temas preferidos de los neoclásicos hispanoamericanos. Los temas preferidos de los neoclásicos hispanoamericanos fueron la libertad y el progreso, inspirados por el general Simón Bolívar, Antonio José de Sucre y José Martín. Estos tres personajes, ellos impulsaron la libertad a través de sus movimientos revolucionarios en sus países, y de esto surgió grandes historias literarias, por ejemplo, las novelas que contaban las historias de Simón Bolívar. Lo siguiente es a qué se le llama literatura de la independencia. Son aquellas obras literarias producidas en América Latina desde finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Esta literatura alimentó los movimientos irracionales de las naciones americanas. Esta literatura surgió de base desde la Revolución Francesa, que inspiró a las naciones americanas a independizarse, y de ello nació una literatura que contaba las historias de cómo se independizaron dichos países. Y este dice, los himnos nacionales surgen en plena época neoclasista en Hispanoamérica. ¿Quién escribió el himno nacional de Guatemala y en qué año fue compuesto? Bueno, por historia sabemos que el autor del himno nacional de Guatemala fue José Joaquín Palmas y lo escribió en el año 1897, y aquí podemos ver una foto de él. Y aquí dice por qué se dice que la literatura neoclasista tenía un objetivo e ideal didáctico, porque venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración, y también venían produciendo en la filosofía y que constantemente se habían transmitido a todos los ámbitos. Bueno, de esto volvemos a regresar a lo que era la novela y el teatro y la lírica,
que eran más que todo formas literarias de manera didáctica, donde el observador, tanto como el autor, tenían una participación bastante interesante, puesto que en el caso del teatro, como ya lo habíamos dicho anteriormente, el observador podía ver la representación física de la obra, y en la novela, pues eran historias bastante interesantes sobre vidas cotidianas o historias de tragedia. Y muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.